Bienvenido a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Hoy tenemos un programa especial por dos motivos. Vamos a hablar de un tema que es fundamental para el desarrollo del país. Cómo puede el capital privado impulsarse con un desarrollo sostenible. Ese es un tema valioso para la República Dominicana. Pero también es interesante porque el invitado es el nieto de una de las personas más admiradas de las letras dominicanas, que es César Nicolás Penson, y se llama igual que él, y que viene a hablarnos sobre ese tema hoy. Don Fafa. Sobre todo porque el tema de la relación entre el capital privado y el desarrollo sostenible es un desafío. Desde la dictadura hay una imposición del interés del empresario sobre todos los sectores estatales o sociales. Desde la democracia hay un reclamo permanentemente en pugna y en lucha entre el trabajador y el empresario, cada quien peleando su espacio. Hoy tenemos aquí a un empresario que además tiene un vínculo histórico del que él no puede prescindir, porque él se llama igual que su abuelo, César Nicolás Penson. Entonces, este tema de la relación entre el capital privado y el desarrollo sostenible tiene mucha importancia por la actualidad de que estamos hablando de un gobierno que está comprometido con un cambio general del país. ¿Cómo se va a expresar eso? Es parte del interés nuestro, oír la opinión empresarial frente a las posibilidades del cambio. Y volviendo, señores, recuérdense que nuestro programa siempre da seguimiento al programa anterior. Y en el programa anterior les hablamos de la emocionante participación de República Dominicana en Francia en los World Skills. Sería algo así como las habilidades mundiales. Hay un corte que por favor le pido al director que lo suba, de la delegación dominicana llegando a Francia, al sitio en Francia, donde se produjo su participación, que está todavía en el día de hoy, deberían de culminar ya, y sabremos sobre eso. República Dominicana. Ahí está nuestra gloriosa bandera nacional en World Skill Lion 2024, con nuestros participantes Euris Astacio y Frailín López en ciberseguridad, Jaime Valdés en pastelería y confitería y Yasmel Valdés en panadería. ¡Que viva República Dominicana! ¡Que viva el Infotep! Bueno, pues entonces vamos a dejarlo con ahora en el próximo bloque vamos a hablar con este empresario que fue miembro de la Junta Directora del Infotep por más de 10 años y es el actual director del Premio de la Calidad. Tiene un currículum amplísimo de trabajo porque él se hizo ingeniero mecánico en Puerto Rico, en la Universidad de Mayagüez, después estudió Economía, es licenciado en Derecho con una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia y ha sido empresario durante décadas. Presidente de Aceros Dominicanos, de Chinola Dominicana, o sea, ha trabajado en muchos consejos directivos y es parte del grupo de Herrera, que creo que es uno de los grupos empresariales más preocupados desde siempre por tener una vinculación social con su barrio y con su entorno. Nos vemos en el próximo bloque para que sigamos hablando de estas políticas necesarias para el país. Nos encontramos en el 2024, pero la última vez que se habló de Código de Trabajo, se habló de 1992. O sea, ha pasado bastante tiempo desde allá. ¿Ustedes entienden que ese código necesita cambios frente a las nuevas formas de hacer comercio y de hacer industria en el mundo? Mira, primero te voy a decir algo de la historia de ese código, de esa modificación del código laboral, que al fin y al cabo no es más que el código Trujillo de trabajo, que él lo estableció para no cumplirlo. Es decir, que él tenía con ese asunto de que usted tiene derecho, pero a mí no me da la gana de que usted lo tenga. El código, cuando en el 1992 se sometió a una discusión muy amplia, yo recuerdo que la Asociación de Herrera tuvo una participación muy importante. Bienvenido Martínez, ya fallecido, un directivo de Herrera, y Antonio Isa Conde,
participaron mucho en esas actividades. Inclusive en un momento determinado fuimos a hablar con don Juan Bosch para que influyera, porque las pretensiones del código era una imposición más allá de lo racional. El código tiene elementos que resultan dañinos, inclusive para los mismos empleados, porque reduce el empleo. Y es el caso de lo que se está discutiendo hoy, de lo que le toca al empleado al final de su jornada, cuando se ha decidido prescindir de él o a su salida. Hay una serie de elementos, pero debo comenzar por decirte que todo elemento jurídico es susceptible de cambios, porque la sociedad es un elemento que va constantemente en evolución, y mal haríamos con mantener un código que no está acorde con lo que verdaderamente se hace hoy. Por ejemplo, el código no contempla el teletrabajo, y eso es una cosa del 2024, como tú lo mencionas. Y hay otra serie de elementos que debería ser punto de partida para que los sindicalistas, que son los representantes de los empleados, aunque cada vez representan menos, y los empresarios y el propio gobierno como el referee, definamos qué es lo que más le conviene al país. Y pensemos no solamente en la cuestión de los intereses particulares, sino en lo que la nación significa. El empleo, más que importante, el desarrollo empresarial, más que importante también, porque al fin y al cabo lo que aspiramos, y tú lo mencionabas en la introducción, de que Herrera estuvo siempre muy ligado no solamente a los sectores a su alrededor, en lo físico, sino también en lo social. A nosotros nos decían el pacoredo del sector industrial. ¿Cómo? El pacoredo del sector industrial. Porque nos atrevimos muchas veces a desmentir, a enfrentar a grupos de poder que arreglaban sus asuntos tras bastidores, y nosotros lo que queríamos es discutirlo frente a frente. De hecho, Herrera, y nos decían los muchachos de Herrera, en ese entonces con 27, 28 años, pues éramos unos niños comparados con el empresariado clásico que había en el país, que tenía muchos años y experiencia, de los cuales hay elementos inolvidables. Pero una pregunta. Usted está hablando de que hay evidentemente de la cesantía. La cesantía se da en un país donde somos, según las estadísticas, uno de los países donde hay más desigualdades sociales de este continente. O sea, es una cosa que es apreciable a simple vista. La cantidad de vehículos de lujo per cápita mayores a $250,000 que tiene este país es impresionante para la población actual en que tiene el país. Mientras que hay un 60% de la población que llega a su trabajo todavía en motor. O sea, hay una gran desigualdad. Entonces, mucha gente se plantea por qué el trabajador debe sacrificar un beneficio adquirido. ¿Qué propuesta tiene el empresariado para hacer ese cambio? O sea, ¿de qué manera se puede hacer un cambio en que el empresariado salga beneficiado sin que afecte la vida futura del trabajador? Y yo no creo que haya necesidad de plantearlo como que quién salga beneficiado. Lo que hay que ver los efectos que eso tiene en el propio empleo. Mira, inclusive tú planteas un asunto que es totalmente cierto. Nadie va a renunciar a cambio de nada por un asunto que es una conquista que tiene ya como tal. Entonces, lo que el sector empresarial ha propuesto, y nos parece que hay en algún punto acuerdos ya logrados, de la cual yo no tengo conocimiento, solamente los chismes que también circulan dentro del sector empresarial de manera más rápida quizás que en otras áreas, que debe persistir algo que definitivamente compense al empleado, como un seguro de empleo. Lo que pasa es que los sindicalistas dicen que no se van a embrujar con un problema de reclamos de esa índole cuando tiene un elemento tan seguro como que cuando un empresario, vamos a decir, apela a una decisión, tiene que tener ese dinero en algún sitio depositado, porque ese dinero se requiere debe desembolsarse al primer requerimiento. Espérate. Sí. El tema de más trascendencia en el problema social y en la relación del trabajo contra el empresariado es ese concepto, que parecía una conquista intocable y que ahora está bajo la presión
de una crítica, buscarle un relevo que pueda ser aceptado por los trabajadores y que convenga al empresariado. Yo no creo que eso es fácil. No, eso es precisamente, eso ha sido una de las grandes dificultades que ha habido. Inclusive, oí a Pepe Abreu en un momento decir que ni lo pensaran. Eso tiene su sentido. Yo no creo que sea posible quitarlo sin de hecho con algo que compense esa situación en igualdad de condiciones. Ahí está la razón fundamental. El proletariado dominicano no puede aceptar que una conquista como esta sea borrada sin que le den una compensación que permita que no le haga daño el cambio. Yo creo que no te juego, Pablo. Además, pero yo quiero retomar algo que tú dijiste, César, que me pareció muy interesante. Es verdad que hay cosas en el código que son perjudiciales para el empresariado dominicano. Eso que usted mencionó fue una experiencia vivida. Una persona en una empresa determinada hizo una demanda contra una querida persona, amiga mía, y esa persona, mi querida amiga, tuvo que ceder a todas las demandas que esa persona puso porque ella no tenía el dinero para depositar como fianza para eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchos empresarios pueden quedar, si alguien es ágil en el conocimiento de esa debilidad jurídica, pueden quedar afectadísimos por eso. Esto ya es separado de lo que es ese caso. Eso me parece que eso debe modificarse. Sí, sobre todo con lo que es la empresa pequeña. La puede desbancar, la puede quebrar. Bueno, lo que pasa es que mucho de la microempresa está quebrada y no lo sabe. Porque solamente con ese compromiso social que tiene, esa obligación que tiene, y pensemos en términos de una persona que tiene un salón de belleza. Una mujer que a esfuerzo tiene un salón de belleza y tiene 5 empleados. Una de las expresiones del empleado es, esos son mis cuartos. Como que está pensando que ese dinero está depositado en un sitio y hay alguien que lo ha propuesto, que estuviera depositado en un sitio. Oye, las empresas pequeñas, y yo puedo decir, yo fui industrial, pero yo fui un enano industrial. Es decir, no nos comparamos con la gran empresa, que no tiene ningún problema con las liquidaciones. Es la pequeña empresa, la mediana y la micro la que tiene dificultades. E inclusive, muchos se aprovechan de ciertas situaciones dominicanas. Por ejemplo, ¿por qué los chinos tienen empresas comerciales que el 99% de sus empleados son haitianos? Y no tenemos que ir muy lejos, ya en la Luperón hay una empresa que tú lo ves ahí, todos los empleados son haitianos. Vas a la Duarte y de las empresas chinas, todos los empleados son ¿Y a qué contribuye eso? Primero, a tratar de aprovecharse de que ese ciudadano tiene muy pocas posibilidades de reclamar. Es decir, puedo abusar de él porque él no tiene ni siquiera... No hay protección para el infeliz. Sí hay, tiene más. Inclusive te digo una cosa, en los tribunales laborales, el empresario sabe que va perdiendo antes de entrar. Porque hay una inclinación hacia el empleado. Se han cometido muchos abusos, pero yo te puedo decir que los abusos en el sentido del empleado hacia el empresario han sido más, porque cuentan en el juego, cuentan con el umpire. Bueno, pero óyeme una cosa, las conquistas sociales tienen su historia. Para el trabajador, la máxima conquista suya es tener asegurada al término de su contrato una garantía por el tiempo que estuvo trabajando. Parece lógico. Ahora es verdad que la pequeña empresa tiene con eso una presión que muchas veces no resiste. Que no puede. Pero en el fondo, para el trabajador es innegociable renunciar. No, pero es que yo no creo que lo que hoy se esté diciendo es renunciar, simplemente renunciar a aquello. No, tiene que ver, y hablábamos de un seguro que el empleado y el empleador pagarían, no en la misma proporción, que le asegurara, como en otros países se consigue, que le asegurara tener eso que tú mencionas. Pero más importante para nosotros, que es al término de su contrato de trabajo, lo que tenga él al final de su capacidad de su vida laboral. Mira, el Seguro Social con lo que tiene no vive. Con lo que le toca a un empleado hoy,
como de seguridad social, no convive. Claro, ha sido una formalidad intrascendente la institucionalización de la protección social en una ley. Pero en esta práctica de que los trabajadores tienen un seguro confiable en la cesantía, no es paja de coco para el empresariado borrárselo. Lo que estamos procurando es que tengan lo mismo de número, que es lo que le interesa, de mi cuarto, ¿verdad? Que al final saca lo mismo, Pero que no sea... sin un perjuicio como tal contra el empleo. Por ejemplo, si hay mucho orgullo de decir lo que se ha hecho con las leyes laborales para proteger a la mujer. Hay mucha gente que no quiere emplear a mujeres. Sí, pero entonces, por eso no podemos rebajar tampoco las leyes de defensa de la mujer, porque hay otros que no quieren emplear mujeres. Nadie te ha dicho eso, pero se excedieron en muchos aspectos. ¿Cómo en cuáles? Bueno, hay aspectos de protecciones más allá. Por ejemplo, ahora alguien está pretendiendo que el marido también tenga días de disfrute por el parto de la mujer. Muchos más de lo que hay. Bueno, sí, pero en el fondo yo te entiendo a ti. Tú vienes del sector empresarial. Contigo hay que pensar en que tú tienes la convicción de la esencia fundamental de la dinámica del empresariado que tú vives. Nosotros somos la otra parte. Periodistas en este caso, pero luchadores al lado de los trabajadores. Y en este sitio el conflicto tiene un valor. La bandera más ampliamente defendida por los trabajadores es la amnistía. Y el empresariado tiene en la amnistía ahora el reclamo más urgente de modificación. La cesantía. Desde ese punto de vista hay un conflicto social entre el empresariado y los trabajadores. Y yo quiero decirte, mi tradición es ser consecuente y respaldando a los jodidos y a los de abajo. Que nosotros creemos que los trabajadores están obligados a defenderse para que no le arrebaten sin compensación una conquista que hasta ahora ha sido la de más trascendencia para ellos. Nosotros tenemos una doméstica que mi compañera, cuando estaba viva, Magali Pineda, la recibió en su centro, que era el CIPAT, una organización para luchar por los intereses de la mujer. Y cuando vio el material que era una muchacha joven con muy buena vocación, le dijo, te voy a dar trabajo, pero te voy a hacer una oferta. Va a abrir la Universidad Autónoma un curso sobre enfermería. ¿Tú quisieras? Ah, ¿cómo no? Y Magali le pagó a ella una formación de enfermera y de repente tenía una enfermera profesional que fue como una percepción que le sirvió a ella en su tiempo de premuerte y que me la dejó de herencia a mí y a todos los hijos. Esa mujer es efectivamente la administradora general de la casa, la que 31 años en nuestro hogar. Entonces, 31 años. A una mujer así yo me le puedo salir con cualquier cosa. Y como una acción de compensación y de reconocimiento a su entrega, lo que nosotros decidimos, Magali y yo, estando ella viva, la casa de nosotros del cacique, que era una casa que habíamos comprado, hay que garantizar que se la transfieran a la mujer como compensación. Es decir, hay que ver el problema humano, lo que representa una gente que dure 30 años trabajando y que no tenga la garantía al salir de poder enfrentar las condiciones de la superación de su nuevo estado sin sueldo. Ustedes tienen en el problema de la cesantía una obligación. No pueden, no deben reclamar pura y simplemente su eliminación. Tienen que organizar, como usted dice, propuestas de relevo. Y en ese sentido... Yo creo que en eso están, Fafa. Mira. Sí, porque hay que modernizar. Sí. Y yo estoy de acuerdo con usted. Que hay de verdad cosas que obstruyen el desarrollo empresarial. Porque, señores, a mayor desarrollo empresarial, mayor empleo, mayor crecimiento para el país. O sea, no podemos desligar una cosa de la otra. La manera es cómo hacerlo que sea la manera más justa para todos. Y yo me identifico con el caso tuyo personal, porque yo tengo una situación similar. Mi esposa murió hace unos 10 años y yo heredé también
una persona que tengo que tiene en mi casa casi 30 años. Ay, 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 ay. Ok, y tú lo dijiste administradora. Oye, administradora hasta de mi confianza, porque ella tiene una tarjeta de crédito mía a su nombre que va al supermercado a comprar. Yo tengo una administradora full, Cecilia Rodríguez, con la cual tengo un compromiso moral, más allá de lo que la ley me obligue. Esa es nuestra relación con esa muchacha. La ley no te obliga con las mujeres de servicio. Hoy por hoy Sí, están sí. desprotegidas en cierta forma. Es un problema de conciencia de la empresa. Claro, y no es la primera que en mi casa sucede, porque la que crió a mis hijos, pariente de Malilady, inclusive, Wow. la que crió a mis hijos, nosotros la asumimos al final cuando ella ya no podía más. Es decir, que hay conciencia. Y fíjate, Herrera, y voy a hablar un poquitito de eso, tuvo tanta conciencia social en su momento, que fue de los forjadores del Infotep, del que ustedes están hoy. Nosotros siempre lo promocionamos, somos fan del trabajo. Yo del fui 10 Infotep. años miembro de la Junta de Directores Ya y vimos. José Turul y el sector sindical fueron artistas de este Sí. Y tú artífices sabes que de aunque este tiene tiempo, donde ha habido una muestra de atención para el Infotep, es en la gestión del que ha estado ahora de Rafael Santos, que ha mostrado la diversidad y la importancia de que Infotep se consolide como la capacitadora de la fuerza de trabajo que ante el crecimiento de la tecnología tiene a veces contra la pared a los trabajadores. Nosotros Yo tenemos- soy sastre de nacimiento y eso eran oficios los que aparecían. Oficios. Ahora los oficios son un Profesiones. recuerdo, son nuevas novedades a lo que INTE está. INTE contribuye entonces a capacitar a la fuerza de trabajo para integrarse en las demandas que la tecnología impone. Miren, Creemos que es miren, una para buena no, herencia. para no quedarnos en este tema, porque se nos va el tiempo, quiero hablar de otro muy importante que también afecta al empresariado y afectará a todo el país. De manera positiva es el interés del gobierno, porque el gobierno se ha referido, o algunos de los que están en el gobierno se han referido, no hablando de reforma fiscal, sino de justicia fiscal. Pero, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes en Herrera sobre esta propuesta de reforma? Mira, evidentemente que los gobiernos necesitan más recursos. No hay duda, tiene que haberlo. Nosotros lo que reclamamos es que antes de imponer nuevos impuestos que caigan sobre los mismos jugadores, los mismos jugadores constantes, que se revisen excepciones. Porque la verdad es que las exenciones son acciones de los gobiernos para desarrollar determinadas áreas. Pero después que usted es adulto, yo creo que ya no las necesita en esa forma. ¿Pero usted se refiere a las excepciones de la zona fronteriza? No. Y lo de la zona fronteriza debe ser revisado también. Porque no hay empresa en la zona fronteriza. A ver, no ha sido exitoso. El modelo no ha sido definitivamente que no. exitoso. Entonces, por ejemplo, tú tienes uno que está y no debo personalizarlo, que está en Mao y que siempre dice ya que sí, cuántos empleos, pero empleo en el país entero. Entonces, actúa contra otras empresas en condiciones de privilegio. Y eso no es válido. Porque la idea es desarrollar las empresas que nadie quiere irse a establecerse para un sitio donde tú no puedes ni siquiera reparar un motor eléctrico que se te dañe. A eso es importante lo que él ha dicho, porque en eso el Ministerio de Economía, nosotros trajimos acá a Eddie Dorrejo, que es el director de políticas públicas del Ministerio de Economía, y nos explicó el plan Mi Frontera, que es un plan donde 14 instituciones han hecho un montón de iniciativas, crecimiento del Infotep, educación, acceso a internet, están tratando de comunicar la frontera. O sea, se hizo un análisis de todas las necesidades, pero es un proceso que va a llevar tiempo. Claro. Es un proceso que va a llevar tiempo. Años. Pero volviendo otra vez al asunto de la reforma fiscal, aquí en general, ¿qué ustedes plantean que debe hacerse entonces? Revisión de todas las excepciones que haya. Al margen de que se queden o no. Por ejemplo, Zona Franca tiene una serie de excepciones, pero quizás Zona Franca las precisa para poder competir con otra Zona Franca. Nosotros decimos no es quitarlas por ser excepciones, no, analizarlas. Lo mismo también que hay que buscar mucha evasión. Hace unos días el CONEP mencionaba de que de cada peso que debe ser captado por el Estado en el ITEVIS,
pues solamente 34 centavos se cobran. Es decir, que hay una evasión, es una forma muy... No, pero es un ejemplo brutal Okay, de evasión. sí, pero, 67 centavos desaparecen de lo que el Estado debería recaudar. Correcto. Pero el coronel tuvo que haber sido muy cauto porque muchas de esas personas evasores son miembros de eso. Que eso le pasa a todos los dirigentes empresariales. Usted pone la cara para que le den el guantazo, pero le corresponde a otro que tiene al lado. Pero en el fondo, esa exigencia de tratar de que la política impositiva se imponga, de que esa gestión, de que una parte de los ingresos del gobierno vienen de las ventas y las actividades, que eso es lo que ocurre, y que la mayor parte de los negocios no la reportan adecuadamente. Pero te la cobran. Claro que la cobran. Es una parte del predominio de la corrupción en muchas gestiones generales. La lucha contra la corrupción tiene que ver con propiciar una mayor recuperación de los ingresos que el Estado tiene. Y usarlo adecuadamente. Claro, el otro problema el es otro. fiscalizar el gasto. De que así como el ingreso es debilitado por el interés personal que no se fiscaliza, porque esa es una debilidad de la confesión, no se fiscaliza a el empresario que cobra un impuesto y que no lo reporta. No hay fiscalización. Y esta es una muestra. Uno de cada 3 que van al problema del peaje, como yo le digo, cuando compra, uno solo se transfiere, los otros 2 se quedan con ellos. Desde ese punto de vista, hay que hacer una revisión de la práctica del Estado para cobrar ese compromiso impositivo. Y el otro es para regular el gasto. Porque así como hay con la evasión una muestra de la falta de autoridad para evitar que lo engañen al Estado, hay una tendencia a la evasión en la administración que implica mucha complicidad de los propios dirigentes. Sí, hay 2 desafíos que están ahí. Tocando otro tema, porque para que aprovechar la presencia de para sacarle provecho al hombre que está aquí. Para impactarlo. Tenemos que la República Dominicana ha realizado, para mí, un acuerdo extraordinario con Guyana. Yo veo a mi país como la potencia económica del Caribe. Creo que somos la potencia económica del Caribe y de Centroamérica. Y esto de haber hecho un acuerdo en otro país donde llevemos nuestro know-how, donde seamos socios de empresas petroleras, para mí es deslumbrante, me parece un trabajo brillante. Y así veo una visión de gobierno que va avanzando en ese sentido. Pero nos gustaría conocer, ¿el empresariado de Herrera tiene una visión de hacia dónde va la empresa dominicana? Sí, te digo que sí. Pero mira un momento, esa pregunta sobre qué ideas tiene la Asociación de Herrera sobre de cómo debe ser el desarrollo económico del país, quédese con nosotros para el próximo bloque y entérese de esta. En el último bloque nos quedamos con una pregunta en el aire, que yo voy a ampliar ahora. Vamos a hacerla a nuestro invitado, que es empresario de la Asociación de Herrera. Esta pregunta sobre, ¿hay una visión desde el empresariado para desarrollar un plan de nación? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué plantearían ustedes de desarrollo económico? ¿Cuál sería su visión para el desarrollo? Ahora que estamos hablando de un cambio general de las instituciones, si hace falta una conciencia empresarial también que promueve el cambio. Y un acuerdo, usted me imagino que incluiría algún tipo de acuerdo con los otros sectores. No hay duda. Inclusive el propio cambio debe venir en el propio sector empresarial, porque ha habido modificaciones mayores y hay más conciencia social de parte del empresario. No solamente decir que contribuye con cositas, no, con participación activa en transformaciones básicas. La Asociación de Herrera, y para dar un simple ejemplo, hizo una propuesta en estos días de cómo modificar el tránsito, inclusive cómo hacerlo con inteligencia artificial. Muy elemental, es decir, vamos a hacer modelos
que sugieran el tránsito que va a haber dentro de 20 años en un momento determinado. Y esto a propósito porque tuvimos en una de las charlas que se hacen periódicamente, tuvimos a un viceministro que nos hablaba del cruce de la 27 y la Isabel Aguiar y lo que se estaba haciendo allí. A nosotros nos pareció que muchas de esas cosas debieron proyectarse al futuro, mucho más allá de lo que hoy es. Pero el empresariado, respondiendo a tu pregunta de forma directa, el empresariado de Herrera tiene plena conciencia de eso porque ha sabido renovarse constantemente. Es decir, yo fui presidente de la asociación en 2 oportunidades y la última fue en el año 90 y pico. Pero me quedo ligado a la asociación, aportando mis propias experiencias, mis ayudas al que es presidente actual, que es por 2 años, ni siquiera se puede reelegir. Sino que hay esa idea de contribuir también con los propios gobiernos. A veces no se dejan ayudar, eso debo decirlo también, porque precisamente como somos tan directos, tan frontales, a la gente no le gusta que le digan las verdades por completo y uno a veces se resiente en ese propio sentido. Yo creo que las nuevas generaciones de empresarios que están en Herrera involucrados, en el cual hay varias mujeres, que nos dio mucho trabajo involucrar mujeres en los antiguos directorios, es importante esa participación de gente con conceptos nuevos, con ideas, inclusive con energía para impulsar, empujar y exigir a los propios gobiernos que lo que se han comprometido lo hagan. Ahora, hay otro tema que es importante, que está pasando alrededor del mundo. Hay una gran competencia porque hay países que están invirtiendo sumas billonarias, trillones en la investigación para el desarrollo de su país. O sea, gastan dinero en investigaciones. Aquí en la República Dominicana tenemos el MESIT, que está consiguiendo becas para que gente dominicana del interior, de Moca, de Dajabón, puedan tener la oportunidad de ser científicos, en estudiar en Oxford, en cualquier universidad norteamericana y traer esos recursos para acá. Pero tenemos una falta con la investigación industrial. Entonces, hay una necesidad. ¿Cómo usted ve que se está enlazando las necesidades de la industria dominicana con las investigaciones? No, yo creo que hay muy poca investigación en ese propio sentido. Y mira, hay organismos, como es el caso de INTEC, que inclusive estuvo dirigido por su primer rector salió de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Pero ¿Dónde eso usted estudió? Sí, donde yo estudié. Tú estás diciendo que eso que tú estás diciendo ahora en el 2024 lo hizo Bosch en el 63. En el 1963 mandó infinidad de muchachos a estudiar fuera del país. Porque aquí, inclusive yo te voy a decir por mi caso personal, la universidad solamente te ofrecía ingeniería civil, medicina, una serie de carreras. Al ir fuera del país y volver, porque esa es otra cosa, que al que se manda fuera tiene que tener una obligación moral y económica para venir a pagarle al país. Es su oportunidad. Sí. Entonces yo creo que el MESIT está haciendo una labor importante que debe ser reforzada por el Infotep, porque el desarrollo y la industria no es simplemente los directivos, ni los ingenieros. Hace falta los trabajadores que están allí, que estén capacitados. Y por eso nosotros nos involucramos, y digo nosotros, Herrera se involucró en el año 1900, antes de 1980, en propiciar el Infotep, que se decía que eso era un esfuerzo comunista. Así nos lo dijo un secretario de Estado. Inclusive, la razón por la cual hay un miembro de las Fuerzas Armadas en el directorio del Infotep era por medida de seguridad. Es una medida de seguridad para que esos comunistas no se atrevieran a hacer cosas. Y es todo lo contrario. Pero al final ha resultado beneficioso, Claro. porque me imagino muchísimos militares han podido educarse o sus familiares. Pero no, porque es un miembro en la Junta En de la Junta Directores. Directiva. Sí, en la Junta de Directores. Pero sin embargo, el Infotep ha hecho posible que las escuelas vocacionales persistan, que es una gran ayuda también. Entonces, y yo comparto contigo la idea de que el actual director ha sido un verdadero promotor de acciones como tal. Rafael Santos tiene el apoyo del gobierno,
porque te puedo decir que a mí me tocó conseguir la primera aporte del gobierno, a pesar de que es un asunto tripartita, pero Balaguer no dio un centavo para el Infotep. No. No. Él simplemente porque el concepto de él era una idea totalmente diferente. Y también tenía la presión de que le decían que eso era un esfuerzo de los comunistas. Sí. Era en la época. La Guerra Fría. Pero yo puedo decir que me siento satisfecho de haber sido socio de los comunistas en ese proyecto. Sí, pero oye una cosa, ahora hay un desafío. Estamos asistiendo a un momento especial de la historia global. Desde la Primera Guerra hasta hace poco, Estados Unidos fue el eje de un mundo unipolar. Todos los conflictos que podían cuestionarlo eran asumidos desde esa situación privilegiada con el control militar, industrial, comunicacional y militar de Estados Unidos. Ahora estamos asistiendo a una superación de ese mundo unipolar porque está emergiendo otro polo. El BRICS, que reúne a China, a la India, a Rusia, a Sudáfrica, a Brasil, como inicio y que tiene ya propuestas de más de 20 países que quieren integrarse, va a reunir más de la mitad de la población. Es decir, será un escenario para la producción que obligará a que predomine el criterio de la competencia entre los dos polos. Tiene una trascendencia. Nuestros empresarios han sido objeto de la dependencia de nosotros con Estados Unidos, de solo tener espacio en vínculo con ellos. Ahora hay una realidad. Tenemos la mejor relación con Estados Unidos que nunca tuvimos, porque esa vaina de recibir y que 10 mil millones de una remesa donada, eso era impensable, y eso viene desde Estados Unidos, aunque lo produzca la gente nuestra. Okay. El mayor cantidad de turismo viene de Estados Unidos y además bien inversionistas. Lo que nos dice, este es el momento más beneficioso para nosotros de la relación con Estados Unidos. Pero ahora estamos enfrentando a la emergencia de un polo alternativo que va a crecer con ellos. China, la India y Rusia son espacios económicos con los que nosotros no hemos tenido, por las razones de nuestra relación histórica con Estados Unidos, vínculos. Ahora, el empresariado ha pensado en defendiendo la privilegiada posición que tienen con Estados Unidos. ¿Han discutido ustedes cómo aprovechar el nuevo mercado que va a tener más de la mitad de la población? Ese ha sido tema, te puedo decir que sí. Inclusive la situación del dólar en el aspecto mundial, que como nos afecta a nosotros, que inclusive socios comerciales de los Estados Unidos que estaban obligados a depositar su dinero, los árabes que vendían petróleo, ahora no lo están. Y eso va a cambiar un asunto de la hegemonía universal en el asunto del dólar como moneda de refuerzo. Y que contes, yo digo que el dólar es la mayor historia de... Padre, antes de que pasemos a eso, yo quiero retomar un poco, siguiendo lo que hablamos sobre investigación. Yo creo que hay una iniciativa que a mí me ha gustado mucho, porque incentiva a que se busquen novedades, y es el famoso premio a la calidad del sector privado en la República Dominicana, autoría de la Asociación de Herrera. Sí, ese premio, déjame decirte, es el heredero de un premio a la excelencia industrial que inició Herrera hace ya 20 y tantos años, mucho, quizás más de 25 años. Y finalmente en el 2013 conseguimos que la Asociación de Herrera fuera la Secretaría Técnica de un Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado, paralelamente con el Premio Nacional a la Calidad del Sector Público, que incentiva y del cual fuimos nosotros los pioneros como jueces. Aprovecharon la experiencia de Herrera y la transportaron a ese premio público, y fue una gran satisfacción para nosotros participar en él. ¿Y cuáles son los requisitos para tú participar, para competir por ese premio? Atreverte, nada más. Le están dando, inclusive, diferencia a la empresa pequeña, la micro, la gran empresa.
porque no es verdad que tú puedes poner a competir a una empresa La pintura pequeña, popular con... o a la cervecería con una empresa pequeñita. Con una cedora de Maví. Bueno, y tiene su espacio, pero tiene su propio espacio como tal, hay que entenderlo así. Ese premio, y te decía fuera de cámara que es un premio con mala fe. ¿Cómo Y te lo con mala explico. fe? Espera, explícame. ¿Por qué? Él acaba de decir, señores, que conste aquí, de la Asociación de Red, acaba de decir que el premio de la calidad es un premio con mala fe. Sí, y lo sostengo por lo siguiente. La República Dominicana, la sociedad dominicana, acepta la mediocridad como norma. Deje esa vaina así, no lo jurungue, tranquilo. Eso ha sido así toda la vida. Nosotros no dijimos que no. Entonces, estamos tratando con ese premio, que no es simplemente una pasarela para entregar un galardón, sino crear una conciencia de cultura nacional. Y fíjate, el poder del público que tiene en la mano quizás no lo ha sabido utilizar por no ser organizado, pero ha quebrado muchas empresas, porque sus productos no son de calidad. Entonces, que el vino es agrio, pero que es nuestro, hay que bebérselo. No. El dominicano exige que tenga un producto de calidad. Y si usted no lo tiene, desaparece. Y es un componente global, el predominio de la calidad. Pero, claro, eso es una tendencia. Pero quiero decirlo y traerlo al plano criollo, porque nosotros consumimos, y la población de hoy, probablemente muy poco de los que lo estén viendo, recuerden a Paco Escribano. Él tenía un chiste que decía que había un tipo que estaba en el Parque Independencia y le echaron un insecticida con una bomba de flick, que es lo que utilizaba antes. Y uno de los mosquitos dijo, no juegan, qué criollo. Una manera de denotar, porque el producto era criollo, definitivamente no servía. Sin embargo, hoy es todo lo contrario. Los productos que usted entiende, por ejemplo, y voy a mencionar de forma gratuita a la mayonesa de Baldón, ha competido con empresas enormes. La cerveza Presidente, hay muchos otros productos, el café criollo. Ahora, óyeme, yo no puedo permitir que esto pase sin que te plantee lo que Fafico me interrumpió, que te planteara. Sí. ¿Cuál es la vocación de ustedes? Déjame terminar con esto. Yo sé que esa es la parte que más te interesa, pero como tenemos un premio que se va a entregar, porque ya los procesos que están hechos de selección de las empresas, tú me preguntabas que cómo se seleccionaban las empresas, por ejemplo. Bueno, nosotros hacemos una promoción de que están abiertas las postulaciones. Entonces las empresas hacen un autodiagnóstico, le entregan eso a la Secretaría del premio, y luego un grupo de evaluadores va a ver que eso que él escribió en su informe particular e interesado es cierto. Y entonces, ¿y ese proceso cuántos meses, cuándo ustedes empiezan normalmente? Ese normalmente se toma 2 años, el proceso de adecuación, investigación, presentación. Y posteriormente esos resultados que están hechos en un análisis se presentan a un jurado independiente, un jurado que está constituido por personas del mayor prestigio en el país, libre de todo movimiento que pueda manejarlo, y se seleccionan en cada categoría las empresas que cumplen con esos requisitos en una base de 1000 puntos que tienen que cumplir con tal y con tal cosa. ¿De 1000 puntos? 1000 puntos. Óyeme, estamos terminando y vuelvo y te pregunto. La actitud de ustedes, del empresariado, no te voy a dejar tradicionalmente vinculado con Estados Unidos, claro, ¿tiene actitud para relacionarse con la provocación de este nuevo mercado? Tiene que tenerla. No que si la quiere tener, tiene que tenerla, porque los cambios modifican actitudes también. Es decir, Zona Franca están constituidas básicamente para exportar hacia el mercado americano. Okay. Pero el mercado mundial, y de hecho el país ha hecho grandes conquistas en ese propio sentido, de producir elementos de salud en la Zona Franca dominicana. Que ya no es simplemente que en una vez fuimos el país que más exportaba cuando éramos los líderes en el asunto de los brasieres que se vendían en los Estados Unidos. La mitad de las mujeres americanas usaban brasieres producidos en República Dominicana. Hoy ha habido un cambio radical en el producto que verdaderamente es lo que se produce en Zona Franca, un cambio importante. Y el presidente emitió un decreto, creo que el 324-24,
para el asunto de la fabricación de chips en República Dominicana. Sí. Pero estamos cojos, porque hace falta ingeniería en ese sentido. Base Y tecnológica. hace falta actual. una base tecnológica y hacen falta empleados que tengan ese Gente conocimiento. con capacidad. Sí. Y eso lo estamos intentando también lograr con el Infotep. Volviendo al premio, ¿cuándo se celebra? Este año se va a hacer la entrega, ¿no? Sí, en ¿Y octubre. dónde será? Cuéntenos un poco Sí. de eso. En octubre 31 es la fecha que hemos seleccionado para entregar los galardones, el premio. También, y adelanto como una primicia, ese día va a ser reconocida una empresaria dominicana. No me voy a reservar el nombre para que sea todavía. Perfecto. Pero es la primera vez que evidenciamos que estamos en ese proceso, porque también, además de los premios, se coge una persona que será empresario del año. No solamente por su aporte económico o por su actividad exitosa, sino tiene que ver con el medio ambiente, con lo social, con una serie de factores. Y esta vez pues se ha seleccionado una mujer, que para nosotros es una enorme satisfacción que No, fuera por eso. y además una gran cosa porque es un reconocimiento a la tendencia a la igualdad en el trato y valoración de varón y hembra. Definitivamente. Pero no nos vamos sin que tú me digas Sí, pero cuál es la déjame- actitud de déjame- ustedes. Hazme el favor. Pero te voy a terminar. 31 de octubre hemos seleccionado la fecha para esa entrega. Va a ser en el auditorio de la Universidad Pedro Enrique Ureña, un área le digo, muy importante para nosotros que sea en esas condiciones. En los últimos años se había hecho siempre en un hotel, con una cena y estas cosas, pero esta vez hemos decidido cambiar en ese propio sentido. Volviendo a lo tuyo, Fafa, el reto que se presenta al empresariado es cambiar de paradigmas, y es un asunto que es una cultura empresarial. Yo creo que, y es lo más difícil de combatir y de cambiar, pero la necesidad tiene cara de hereje. Es decir, que si la empresa no se da cuenta de que eso, o los empresarios, de que tienen que irse preparando en ese sentido, de un cambio universal, inclusive frenado por los Estados Unidos, porque de hecho nosotros hicimos en el gobierno anterior del anterior, en el gobierno de Danilo Medina, se firmaron acuerdos con China que verdaderamente no se han aprovechado. Y lo que ha surgido a partir de ahí son frenos. Los chinos querían hacer una inversión en Montecristi y el gobierno pues definitivamente se lo hizo imposible. Puso limitaciones y era, creo que, una empresa de generación eléctrica, algo parecido. De cualquier forma, sí hay que pensar, y creo que es una tarea pendiente del empresariado, y Herrera va a formar parte de esa punta de lanza de transformar lo que es la producción nacional hacia un mercado mucho más global, mucho más abierto. Porque tú sabes que la actitud del gobierno rechazando a los chinos, el que pueda montarse en la zona de Montecristi, fue diciendo que estaba preservada para la inversión americana. Y así se Es decir, una conciencia de la servidumbre tradicional con la que nos hemos manejado, que ahora te obliga, en la búsqueda de un equilibrio, a saber que tú no puedes ignorar la tentación de la competencia. Tú sabes lo que es tener más de la mitad de los pobladores y consumidores del mundo en un nuevo grupo. Sí, pero siempre y cuando tengamos capacidad para producir. Por eso a mí me fascina la idea del presidente de la fabricación de chips en República Dominicana. Claro. Es una demanda tremenda, porque inclusive la producción de vehículos eléctricos está supeditada a esto. Qué ¿Quién bueno- lo está haciendo? Taiwán. Pero Qué- lamentablemente rompimos con Taiwán en el momento más inoportuno. Más inoportuno. Señores, hemos tocado aquí muchos temas importantes. Hemos hablado de la cesantía, hemos hablado de la vinculación entre la investigación y el desarrollo, y hemos hablado del Premio Nacional a la Excelencia que hace la Asociación de Herrera. Este y otros temas creo que esperamos que hayan sido de agrado de ustedes y que estén pendientes el 31 de octubre a los resultados de los ganadores de tan interesante concurso. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por su sintonía.